Ok, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, lo primero que deberíamos hacer vamos a hacer algunas cosas y ya vamos a motivar. Eso la vez pasada les estoy hablando de estar en vídeos, pero pues, voy a aprovecharme el día de hablar un poco más considerado. Voy a hablar, estábamos hablando de frente, digamos, que un poco, digamos, entonces estaba hablando, digamos, por aquí hay un poco más, digamos. Entonces tenemos esta válvula óptica, entonces si quieren un pequeño repaso, digamos, vamos a estar por aquí, eso le va a tratar de garantizar. Esta gira bien acá. Ok, entonces vamos a ver acá ese repaso. Ok, entonces lo que tenemos en repaso, entonces estamos simplemente un medio físico, hablamos de dos, digamos, medio físico que puede mostrar frente y las propiedades del frente. Entonces el medio físico es una válvula óptica, una medio físico es una válvula óptica, que es lo que estamos viendo en pantalla, se lo están viendo todo. Y en este caso es una válvula óptica está acá, en la parte central de la válvula óptica que estamos viendo ahí. Y lo que tiene esencialmente es que cuando uno le aplica voltaje, las moléculas se caen y tiene una explicación para, en este caso, la restricción, pero en realidad en este caso tiene, además en el que estamos viendo aquí puntualmente, ¿verdad? Tenemos una región, digamos, de estabilidad, un poco más general, o sea, la que yo les traté de explicar la vez pasada, la bifurcación era súper crítica. Entonces, bifurcación de Federic o de reorientacional. Esa le llamé Fredericks en honor a la persona, digamos, que lo descubrió. Entonces, lo que les dije fue simplemente que esta persona tomó este líquido y le aplicó voltaje, digamos, le aplicó un poco de voltaje, y al aplicarle voltaje descubrió esta cosa interesante de que al aplicar voltaje, entonces teníamos moléculas ancladas por acá y estaban así, y a esto le aplicamos voltaje, y simplemente por voltaje uno puede mostrar que hay una transición, hay un voltaje crítico que se llama, en honor a Federics, se llama BF, transición de Federics, y lo que hace es que el sistema tiene dos equilibrios tan así. ¿Ok? Ahora que estoy mostrando justo en pantalla, no es exactamente este destacado, o sea, en este caso las moléculas están en problemas de acá por un lado y para el otro lado, y la que está acá en medio, por supuesto, en un estado inestable, que es así. Entonces uno tiene, en realidad, como función del voltaje, una situación así, y acá estamos fijando el ángulo promedio. ¿Ok? Entonces eso también está un poco viendo, digamos, como era eso que ver acá. Teníamos esta imagen que está ahí. También les dije que son tomadas, se los comenté, quizás voy a andar después en el futuro. Se tomaba un material magnético, material que se magnetiza, la magnetización. Entonces, la magnetización la vamos a tener. Recordar que la magnetización simplemente es la suma de los momentos magnéticos, la densidad magnético. Entonces uno tiene al revés, en este caso uno hace la imagen, viene bajando este cabo, si quieren seguir subiendo de temperatura. Hay una temperatura muy especial estudiada por Pierre Curie, en la cual simplemente uno toma un material magnético cualquiera y uno puede mostrar que efectivamente en la bifurcación el material se magnetiza esencialmente y lo vemos así. ¿Okay? Ahora voy a decir, las formas de cualquier edición, si es verdad que los materiales que hay isotopía, y algunas propiedades que hacen que no se magnetizan en cualquier dirección, que son las propiedades que tienen los materiales, pero esa es como una imagen simple que uno tiene, y por supuesto hacia acá es estable, hacia acá es inestable, y lo que estoy graficando es la magnetización. ¿Ok? Y seguramente el curso de mecánica estadística, todo esto como intención de fase de segundo grado. También lo llamamos solamente así, supongo, transición de fase. Esto es como el ejemplo clásico en mecánica estadística, es una fase de segundo y segundo orden, y en lenguaje sistema dinámico, como bien llamar segundo orden, hablamos transición supercrítica. Transición supercrítica. ¿Por qué usamos la palabra supercrítica? Es porque super significa sobre. Yo puedo decir, por ejemplo, la imagen de la carrera más clara, que la bifurcación está sobre el punto de bifurcación. En este caso estaría por abajo, por cambio de temperatura. ¿Ok? Y pero también uno puede estudiar ciertas transiciones, y en este caso,
que hay transiciones simplemente para volver al experimento, transiciones que llamamos, en este caso, de primer orden, ¿okay? En las cuales vemos que, y en el lenguaje sistema dinámico, esto lo llamamos subcríticas, transiciones subcríticas, en las cuales esencialmente lo que uno tiene es que uno ahora no hace de nuevo lo mismo, hace un experimento, tiene algún parámetro de control, tiene alguna cantidad física que quiere medir, y lo que uno descubre es que, uno tiene una solución, supongamos que es cero, y esta solución cero lo que hace es vuelve inestable, pero cuando se vuelve inestable tiene un cambio discontinuo y se va a otro valor, y si uno sube con él, tiene así, y después si uno baja con él, entonces uno descubre que hay un fenómeno que llamamos histéresis, realidad de la fluctuación es así, entonces subir y bajar, entonces uno descubre que esto al bajar por acá hay una histéresis y es uniforme. Ahora, esta transición es subcrítica, lo que tiene es que el salto, la única diferencia, bueno, porque de hecho se llama subcrítica, es porque el otro estado se ve antes del punto de bifurcación, entonces por eso lo llamamos subcrítica o supercrítica. Super es sobre, sub es debajo. Y entonces, por eso es así, y en mecánica estadística hablamos primero son de orden, porque funciones fáciles que habrán caracterizado a partir, por ejemplo, de la energía libre, y lo que descubre en este caso, la energía libre, digamos, en ese punto, digamos, está acá, la función es continua, pero no diferenciable, y acá es discontinua directamente. Descubre que tiene propiedades de la energía libre. Sí. ¿Puedes repetir por qué de los nombres son superficies? Super significa dentro del fijo y significa sobre. Y este sub es bajo. Entonces uno se pregunta sobre qué y bajo qué. Y todo está sobre y bajo el punto de bifurcación. Esto es el punto de bifurcación. O punto de transición. De transición o bifurcación. Depende de qué lenguaje estés hablando. Lo que pasa es que muchas de estas cosas fueron descubiertas en el contexto de física, o sea, hay tantos nombres repetidos, que son exactamente las mismas cosas. ¿Okay? Simplemente bifurcación viene del sistema dinámico, de puntos de transición viene más bien de la teoría de mecánica estadística. Viene sobre todo de la transición de materiales, cuando uno, por ejemplo, calienta un material y se pasa de una fase a otra fase, etcétera. Uno habla de transiciones de fase por ese lenguaje. Y en bifurcaciones uno habla más bien de que uno tiene una solución que pierde estabilidad, también no puede tener estabilidad, lo cual bifurca, como ven aquí bien, a otros equilibrios. ¿Okay? Entonces, en este caso, el estado que está acá es esta imagen más usual. El estado, o sea, uno viene de un estado y el estado está sobre. El nuevo estado está sobre el punto crítico. Y en cambio, está por debajo, porque acá tengo el estado que está por debajo del punto crítico. ¿Okay? Ahora, ejemplos de eso te puedo mostrar, algunos ejemplos, digamos, que esto ocurre, digamos, sí, pero acá como directamente el que estamos viendo, digamos, para no perder la dirección. El que estamos viendo tiene exactamente esta imagen, está ahí. Entonces, el que está por debajo, en este caso, muy bien. Entonces, acá estamos, entonces, bien, y ahí está. Entonces, si ven acá en el experimento, lo que tenemos es, en este experimento hay una pequeña diferencia, lo dije, pero bueno, puedo comentarles, digamos, el grado de bifurcación está acá. O sea, si ven que la bifurcación no viene por este estado, y la bifurcación pasa totalmente acá, después sube y de acá crear diferencia. ¿Ok? Ahora, esto me dice que ¿por qué ahora Federics no es supercrítico? Federics demostró que era supercrítico, es decir, tiene razón que era sobre, esta está por debajo. Parcela por debajo no es llegar a hacer cosas, pero lo que uno puede hacer por debajo es que lo que hace es que simplemente acá lo que hacemos es que hacemos una trampa, que es que le agregamos un voltaje extra al sistema. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la siguiente estrategia, es que un autónomo cristalino, aquí sería Federics normal, sería supercrítico tal como le dice Federics, ¿ok? Competencia, electricidad y voltaje. Pero aquí lo que hacemos es que lo iluminamos con un láser y la luz atraviesa este pequeño espejo y rebota. Ahora, como el medio es un medio birrefractante, lo que hace es que cuando la luz sale, tiene información de cómo están las moléculas orientadas. La luz que sale no cambia la intensidad, pero la polarización sí lo tiene. ¿Por qué? Porque las moléculas al ser alargadas, entonces que están horizontales o verticales, la polarización es distinta. Se polariza mucho si las moléculas están verticales y se polariza poco si están horizontales.
¿Ok? ¿Por qué? Porque las cargas se mueven muy poco. Si tengo un campo eléctrico así, casi no se mueven en la dirección horizontal, o sea, así, por ejemplo, pero si estoy así, las cargas tienen mucha facilidad de moverse. Eso hace entonces que la luz que sale tiene información de la estructura molecular. Eso es interesante. Entonces, ¿qué hacemos después? Entonces, lo malo está en la fase, en la polarización, no en la intensidad. Entonces, no es un truco óptico que es que colocamos ahí un polarizador, es beam splitter, que eso dice PBS, simplemente es un cubo que separa, cada vez que llega la luz, la separa en dos haces. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, de acuerdo a cómo sea la polarización, separa para un lado o para otro lado. Entonces, toma en cuenta la polarización. Esto hace que la luz que sale hacia acá está proyectada, la gracia que tiene es que ahora en la intensidad uno tiene la proyección de lo que está pasando en la fase. Entonces, ahora la intensidad sí tiene información de la fase. ¿Por qué no queremos la intensidad? Porque después hacemos otro truco, es que requitamos la luz y acá colocamos un fotoconductor. El fotoconductor es un semiconductor, y la gracia que tiene, que está representado por rosado, es un fotoconductor, tiene la gracia que es un semiconductor que cambia su conductividad en función de la iluminación. Si el material no está iluminado, por ejemplo, es aislante. Si se ilumina, se vuelve conductor. Eso es lo que lo hace esencialmente interesante. ¿Okay? El más famoso de todos es el selenio. Entonces, seguramente lo conocen. El selenio fue con el cual una persona descubrió, digamos, e inventó una empresa que llamamos Xerox. Inventó lo que llamamos hoy día fotocopiar e imprimir. Porque uno dice, ¿cómo uno imprime? En realidad, la forma de imprimir es simplemente uno coloca una máscara, ilumina, la zona no iluminada queda aislante, la zona iluminada conductora. Por lo tanto, si además le pongo un polvito, que es lo que hace la impresora y la fotocopiadora, coloco un polvito eléctrico, se pega. Hay igual que por ejemplo, que cuando escribo en la pizarra se pega estáticamente, donde hay carga, se pega ahí y después simplemente pasa por un lugar que lo calienta, lo quema y sale el papel impreso como lo conocemos. Todas nuestras impresoras se basan simplemente en fotoconductores, por eso hay luz. Por eso es decir, cuidado, se vende, simplemente se basa en que uno tiene un fotoconductor. ¿Okay? La persona que lo escribió tiene una historia entretenida. Esta es la patente que más dinero ha logrado en la historia de la humanidad. Tenía una historia que se llama Carson, que bueno, en fin, tenía la historia de físico, doctor, estudió, tuvo la mala suerte que le tocó titularse en la educación en Estados Unidos, luego no encontró trabajo, se tituló en Caltech, todo esto, era autor de Caltech, así que lo enviaron a trabajar a la empresa a hacer de patentes, y hacía copias de patentes, joven científico con mucha humildad, así se le ocurrió, y siempre estaba leyendo, y se le ocurrió sería una forma de copiar sin necesidad de estar pintando. Y justo aprendió que había esta cosa que eran los fotoconductores, de ahí se me ocurrió cómo hacer la fotocopiadora. Y bueno, después trató de hacerlo, se demoró como 10 años, tuvo un montón de problemas, y poquitos empresarios le metieron plata. En la época, las grandes empresas en esa época era IBM, y con eso creó una empresa que se llama Xerox, que después se transformó en una grandes compañías de productos computacionales que hizo. ¿Okay? No te tenía que el tipo nació muy pobre, de hecho, cuando era pequeño, también en realidad súper pobre. ¿Okay? Y terminó rico, pero lo que me gusta la historia de Carson es que él decía que su sueño era terminar poco, o sea, que era muy, muy rico. Y que lo que hizo fue, muy poquito antes de morir, donó casi gran parte de su fortuna a distintas universidades y a lugares, y dejó un pedacito para su familia, suficientemente rico, así que ese pedacito hizo que se quedaran ricos, y él murió sin plata. ¿Okay? Murió pobre. Y ahora mantenido quizás por los hijos, no sé, pero se quedó sin plata porque quería morir como vive el mundo pobre. ¿Okay? Y bueno, es una persona así que yo recomiendo mirar una historia muy, muy bonita, muy interesante, que le costó un montón, la verdad, que una historia muy sufrida. Pero bueno, un final muy, muy interesante. Bueno, entonces tenemos un fotoconductor, como el que estuvo Carlson acá, y la gracia que tiene es que le llega luz, y de acuerdo a la forma que llega luz, imprime, las cargas se mueven y eso induce un voltaje que es proporcional a la luz. Por lo tanto, si acá yo envío una gaussiana, aparece un voltaje gaussiano. Si yo envío mi foto y se la envío por ahí y se la pego, sale un voltaje con mi carga. ¿Okay? No es muy fácil verlo bonito en este experimento. Es muy útil. Usted tiene acá una idea de la aplicación que existe por la fotografía. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que este sistema, y ahora resumir, lo que hace es que este voltaje extra
que se induce las moléculas porque la luz viaja y vuelve, la gracia que tiene es que depende de las moléculas. Y eso hace que el sistema sea no lineal. Y esta no linealidad que cambia la edificación, que en este caso nuestra linealidad será aquí cuando es chiquito cúbica, hace un experimento ahora sea quíntita, y esto hace que ahora tenga histeresis. ¿Okay? Esencialmente, el autovoltaje extra que se induce en las moléculas gracias a la luz, que puede cambiar la expresión de ser de primer orden a segundo orden. ¿Qué tipo de técnicas no lineales empiezan a aparecer cuando hay retroinyección? Aparecen todos, bueno, una realidad muy compleja, no sé si casi no le pasó, me está mirando, con una pregunta, el sistema se vuelve muy no lineal, no hay un sistema bien simple, un sistema bien complejo, a ver si equilibra la ecuación. Sí, ¿qué dice? Cuando tu pregunta te la respondo. El sistema en realidad uno lo puede describir con ecuaciones así, o sea, cuando no hay inyección, puedes hacer cero, ese I es la luz que se proyecta en el experimento. Ahora, el I, la intensidad que se proyecta, fíjate, es primero, como hay distracción de la luz, hay un operador no lineal, un operador lineal, pero no lo capta en la forma exponencial con derivada. Es decir, si no tuviera una luz, uno solo puede decir que el medio es un medio difusivo, pero al tener luz aparecen todas las derivas que puedes imaginar. Hace un problema no local, porque esa exponencial de la derivada, recuerden, la exponencial de la derivada es la relación, pero aquí es exponencial de la operación. Aunque hace cosa interesante. Y la linealidad viene acá, es exponencial del coseno de la luz. Así que tiene coseno de coseno cuadrado más i de seno de seno cuadrado. Así que tienes toda la linealidad. Tiene toda la relación. Obviamente, cerca de la bifurcación uno puede reducir el sistema. Por ejemplo, aquí, como un poco modelo, pero solo para contar que ese conjunto crítico uno puede reducir el sistema a ecuaciones más simples, haciendo cambios de variables no lineales. Por ejemplo, acá lo transformé en término cúbico, hay otras regiones cuando uno puede jugar, hacerlo quíntico, etc. Nosotros en este caso estamos por acá abajo. ¿Ok? El experimento, quiero hablar ahora, hoy la región de lado. Entonces, la retroinyección cambia la estabilidad de la reacción de Felix, primera cosa interesante. Pero ¿por qué va a ser interesante nuestra discusión? Es porque esto va a ser súper cómodo para hacer diferentes tipos de modelos, Petrovsky, Piskunov o Ficha. Es que, ¿cómo uno hace? Esta viene la parte interesante. Uno dice, ya, pero quiero estudiar los frentes que estamos estudiando. Pero el mayor problema que uno tiene es que uno tiene que partir de un estado a un estado. ¿Ok? Eso es difícil, porque el estado estable, como construir físicamente, es muy difícil ponerse en un estado estable. Lo que uno hace es que esencialmente uno está parado aquí o acá, pero acá es más chico, aquí voy a explicar por qué es mejor esto. Uno está parado acá y muevo violentamente los parámetros hasta que somos acá. Es decir, que estoy parado acá, donde el estado negro es estable, y hago lo que llamamos un point. Muevo violentamente, no lentamente, muevo abruptamente los parámetros, le aumento el voltaje para que el sistema parta en estado inestable. ¿Ok? Esto se puede hacer experimentalmente, porque uno dice, ¿cómo yo lo arreglo? No lo arreglo, me meto de estable y después lo cambio en la región que es inestable. Entonces, naturalmente, en esa región va a tratar de aquí al estado inestable y eso va a hacer que genere lo que ven acá. En este caso, el estado estable corresponde simplemente a los frentes que están viendo ahí. Corresponde a esos frentes que están, digamos, viendo, en este caso, que están ahí. Y entonces, esos frentes, ok, ahí sí. Esos frentes entonces va a conectar el estado negro, que ahora es inestable, y vemos que el estado claro, estable, se empieza a propagar en la dirección. ¿Okay? Eso es lo que hacemos en la práctica. Es fácil, y ahora dice que ¿por qué no hacemos eso en casos supercríticos? Se puede hacer. En casos supercríticos, sobre la imagen que tengo acá, el problema está que estos dos estados están muy cerca, así que la diferencia de colores va a ser muy poquita. Es más difícil. En cambio, en este caso, la diferencia de colores es muy abrupta, y por lo tanto uno lo detecta muy fácil. Entonces, tiene la ventaja que las transiciones, ese sería el resumen, en transiciones de tipo subcrítica, es muy fácil detectar estos cambios. Porque eso tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque uno hace el pequeño cambio en esta zona acá, genera grandes cambios. Esa es la ventaja que uno hace. En cambio acá, pequeños cambios acá, genera pequeñas modificaciones. Tendría que tomarlo de acá y llevarlo muy acá, porque me costaría mucho voltaje. En cambio acá, estoy cerca del voltaje Federici. Y un pequeño cambio, ¡pum! Y salta otra. ¿Ok? Pero además, y eso es lo que queríamos discutir hoy, es que además puede ser una estrategia interesante de este experimento, es que yo lo puedo iluminar
gracias a esto que llamamos modulador espacial de luz, uno puede hacer una cosa extra, que es, ¿qué pasa? Que uno, la pregunta que vamos a hacer es, ¿qué pasa si uno tiene frentes de feature fotografic no, FKPG, pero en presencia de algo que esté modulado, porque ya sabemos que se propaga sin problema, no hay ninguna dificultad. Pero la pregunta es que experimentalmente podemos colocarle este tipo de modulación, y cuando coloquemos modulación, porque este universo está acá, no, esta otra cosa, porque cuando buscamos modulación, no ocurre que está acá, el estado se modula, y por lo tanto, entonces podemos estudiar, digamos, las populaciones como las que ya les había contado, de que ahora los frentes, como si no modulo, se propagamos frente de este tipo como vamos a ver arriba, de una especie de cometa, siempre parte en el borde, porque la condición de borde, bueno, podemos hacer experimentos unidimensionales, primera cosa, no se alcanza a ver ahí bien, pero yo me he contado lo mejor, aquí hay un pequeño canal, por tanto el experimento solo está poniendo un canal para hacer experimentos unidimensionales, un experimento cuasi unidimensional, pero ahora lo que hacemos es que modulamos espacialmente el experimento, y cuando hacemos eso, entonces vemos el siguiente efecto que el que habíamos acabado. En este caso, fíjense, el estado negro sigue siendo homogéneo, pero eso queda negro, lo vemos negro más claro, menos claro. Sin embargo, el otro estado sí se ve modulado y vemos que ocurre un efecto interesante, que la velocidad disminuye y que le pasa algo interesante. Está acá también el experimento, pero ahora con modulación nos pregunta por qué ocurre este efecto tan extraño de que la velocidad disminuye. ¿Ok? Ahora, espiritualmente me dicen, ¿por qué acá no? La recta me da algo un poco parabólico. Se puede preguntar a Laura y ella le explicaría el problema que cuando uno ilumina en una luz, la luz nunca hace algo homogéneo, la luz siempre hace gaussiana. Por eso las soluciones de Maxwell. Y por lo tanto uno tiene que colocar una gaussiana muy plana para que sea homogéneo, pero aún así el experimento es sensible a pequeños gradientes y eso hace que la velocidad sea inversa en la recta, ligeramente aquí pinta acá, y acá también lo detectamos perfectamente, que siente que hay una iluminación no homogénea. Uno la puede perfeccionar, pero cuando uno hace experimentos, obviamente se trata de no negarse a los experimentos, se trata de entender lo que uno ve. ¿Okay? No es forzar al sistema, hay que entender por qué hacer eso. ¿Okay? Eso es un poco el deporte de escepticismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente es, motivado por lo que acabo de hablar, entonces si quiere motivado por, entonces motivado por frentes que presentan, motivados por frentes que presentan modulaciones espaciales, ¿ok? Lo que queremos entonces frente a modulaciones espaciales, queremos entender cómo se propaga. Queremos entender cómo se propaga. ¿Ok? Eso es un poco lo que queremos hacer. Entonces, para entender un poco mejor, vamos a hacer un pequeño modelo y lo tenemos simulado para también tener un poco de idea, cómo calcular y entender un poco más eso. Entonces, ¿por qué queremos hacer este tipo de cosas? Porque finalmente lo que quiero hacer de verdad es controlar este tipo de soluciones, quiero entenderlas más. Ya sabemos que se propagan, que tiene una velocidad mínima por ahora, que la podemos poner con criterio lineal, pero uno quisiera entender si podemos hacer las cosas con ellos. Entonces, me gusta si va a vender un pequeño, un poco, si tiene este tipo de propiedad, podemos tratar de ir explorando pequeños aspectos que tienen para entender más, para que una vez entendamos más, vamos a ser capaces de predecir y hacer cosas entretenidas. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer un modelo simple por ahora, modelo. Entonces lo primero que voy a hacer es que a pesar que vimos que sí se modulaba, y eso podríamos hacer quizás mejor, pero vamos a hacer primero un modelo más simple, después puede ser más parecido a ese. Simplemente vamos a considerar, vamos a suponer hipótesis, cosa que no es correcta en este caso. En realidad debería tomar otro modelo un poco mejor, pero vamos a uno más simple primero para hacer cálculo y después lo voy a hacer más general. La hipótesis es que voy a suponer, suponemos que los estados homogéneos no se modifican. Entonces, homogéneos no se modifican. Primera cosa. Pero debemos incorporar, pero hay que incorporar, pero debemos incorporar, ¿ok? Modulación espacial. Entonces, con estas dos restricciones, ¿ok? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Entonces, vamos a hacer un modelo que es más caso. Entonces uno dice, mira,
Tomemos por ahora el modelo que ya hemos trabajado un poco, es muy simple, que es el modelo de Fisher, Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov. Ese simplemente colocamos mu, u por 1 menos u. Eso no nos cambiaría los estados máximos. 1 y 0. Ahora bien. Después habíamos colocado en el límite continuo, esto tendría un laplaciano acá. Entonces uno dice, ¿qué puedo agregar que me dé algo modulado pero no cambie los estados homogéneos? Si yo quiero cambiar los estados homogéneos, como lo vimos en el experimento, si había una modulación, bastaría colocar, por ejemplo, un término lineal de la forma de 1 coseno de kx por u. Si hago eso, u va a ser homogéneo, tal como lo vimos, y cambia el estado iluminado debido a este forzamiento de tener forzamiento. Podríamos hacer eso mejor. Pero primero voy a hacer otro porque quiero entender un poco más. Lo otro es que no quiero cambiar los estados homogéneos, por eso lo cambia. Una forma de agregar un acoplamiento que respete, por supuesto, la simetría x menos x, es que simplemente coloque alguna función periódica, ok, de tal forma, por ejemplo, podría ser un coseno, si es que quieren, coseno de kx, pero ahora lo voy a pensar en general, pero esta vez multiplicando en la relación. ¿Ok? ¿Dijo que tendría que cambiar o no cambiar? La regla grande, porque al colocar un término como eso, hace que la solución 0 es 0. Porque te fijas que el estado multiplicado por el muy 0 es 0. Sin embargo, el estado 1 va a estar nulo. ¿Ok? Porque ya no es 1, no es solución. Es solución, es una solución periódica. ¿Ok? Podemos usar los dos. Voy a hacer primero si quieres el de abajo, para entender un poco, si quieres un poco el de arriba, y se parece más al extremo. ¿Ok? Pero entender. Entonces, vamos a partir por la opción 2, okay, o la opción de abajo, la que está en rojo, ¿no? Pero la simulé de todas maneras para tratar de entender qué es lo que pasa. Me dice, ¿qué es lo que esperarían ustedes ahora el acoplamiento periódico? ¿Qué debería ocurrir? En la propagación, intuyen si coloco un acoplamiento periódico. ¿Qué debería pasar? ¿Qué piensan? ¿Qué debería ocurrir? ¿Pasará algo o no pasa nada? ¿Qué se imaginan que debería ocurrir? Intuitivamente. Obviamente, si no se hace, lo vamos a ser constante. Pero si está, ¿qué se imagina? ¿Qué quiere decir su intuición? Solo para apelar a su intuición, a ver si tienen alguna intuición de lo que podría ocurrir en el sistema. No sé si se le ocurre algo. ¿Qué pensarían? Si lo que apostar. Ok. Periódico significa cosila, ¿a eso te refieres? Periódica temporalmente. Ok, claro, sí es cierto, lo vamos a ver en el computador si es que es correcto. Entonces, para eso se fue simplemente. Entonces, esta vez vamos y hacemos. Entonces, lo que acá está aquí. Entonces, acá, digamos, la podemos un poco más grande el simulador para que veamos, digamos, un poco mejor. Si es más grande, no quiero ver también, si no va a caer cielo. Ok, entonces, ya, un poco mejor. O quizás demasiado grande. Pero bueno, si no lo arreglo, quizás demasiado grande. Entonces, bueno. Ok, entonces, de fijan, acá, bueno, acá cualquier ecuación que acabamos de hablar, aquí aparece una ecuación, que esa es la que vamos a simular, que es una pequeña. Y lo que voy a hacer es, bueno, colocar unos parámetros más fácil, ya no hay caso, sea más simple. Entonces, fíjense en este caso, que lo que hice, ok, lo que voy a hacer es que primero hago la solución 0, aquí está la solución 0, y la apertura. Pero en este caso, bueno, le voy a colocar esta modulación en el acoplamiento. Veamos lo que pasa. ¿Ok? Entonces, como ven, efectivamente, esa especie de guatitas tenéis algo. Obviamente, quizás el creatividad y un un poco raro, tiene que estar bien estetizado. Quizás no lo estilicé también, o sea que obviamente eso me produce algún tipo de artefacto numérico, y está bien, la cosa es correcta, simplemente la interpretación continua, quizás no es tan buena. Vamos, por ejemplo, si puedo bajar una mitad para mejorar eso, y tengo que tener cuidado con el DT, porque si no, digamos, el DT, digamos, es numéricamente así inestable si no lo disminuye. Se baja un poco el DT para que sea estable y, okay, y ahora hacemos de nuevo lo mismo, pero ahora tiene una mejor precisión numérica. Veamos qué pasa. Okay. Y ahí parece que el DT ahí no es suficientemente bueno, que será aún más chico. Eso es típico de algunos también. Entonces, partimos de nuevo con cuidado. Es
parece una digitalización, digamos, todavía no es suficientemente buena. Fijan, pero vemos que esta cosa se propaga como una cosa. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Vamos a agarrar de un lado por otro lado y ver qué efecto puede hacer. Así que, obviamente, hay que ver cómo está utilizando bien el coseno, se está utilizando bien, pero lo importante es que vemos que se mueve de forma extraña y queremos entender por qué. ¿Está bien? ¿Está ahora? Muy bien. Entonces, si todo no está tan continuo, yo diría que está muy discreto todavía, pero no es nada. Lo importante es que nos mostrar es que veo que posee. Eso lo quiero mostrar. ¿Ok? Deja discreto en el sentido que el coseno lo estoy colocando y se está multiplicando por esto omega, quizás muy chico, quizás que sea más grande, quizás va a mejorar. Voy a hacerlo uno, muy intenso, se va a acumular. Y porque obviamente eso discretiza el espacio, eso hace algunos. Seguimos viendo menos igual, pero esta vez un poco más simétrico para mostrar. ¿Ok? ¿Ok? Estoy aplicando algún tipo de modulación al sistema. O sea, la persona multiplico por función de omega x. Eso es lo que pasa. Pero vemos que la velocidad no es constante. Entonces, la pregunta es si podemos tratar de entender esto en este caso de acá. Por supuesto, si saco una modulación, dado este parámetro que llamé 1, entonces, si saco la modulación, 1, si la coloco 0, obviamente 0, no 0. Entonces ahí debería recuperar nuestros frentes normales, digamos, que hemos estado estudiando. ¿Escucha? ¿Un frente se caracteriza por tener una presión constante? No, un frente se caracteriza por la presión para. No hay ninguna razón que sea constante, ¿no? Esto tenía que estar bien definida. Sí, la diferencia es que algo está bien definido. O sea, no tiene que ser una velocidad única, pero si no, de hecho, hay frentes que se van a poner con velocidad caótica, vamos a ver todo tipo de cosas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Son frentes, digamos, ¿no? Algo se mueve y se nos para de forma complicada. O sea, tengo que jugar contigo, de forma que si tengo suerte. Y déjame ver una cosa, voy a tratar de jugar solo para esta pregunta, buscar algún frente extraño, buscar uno que sea más fácil. Solo un segundo. Bueno, las más imágenes no lo quiero ver, pero yo no quería mostrarte una llama tormentas de dunas, de arena. Son muy extrañas, muy divertidas, son muy, a veces, algunas incluso famosas en Chile, por ejemplo. Veamos esta función. Mira esta acá, entonces ahora la voy a compartir. ¿Lo ves ahí? Mira, el gusto cómo se propaga la luz. El programa a una velocidad infinita, ¿no? Vas a ver que la interfaz pues, es muy compleja. Hay algunas muy famosas que son los de Chile, algunos son ¿no? Se van propagando, que son partículas ahora que están flotando entre el agua o un viento, y van a entonces la pregunta es, ¿cómo define la luz? Acá, un viento, de curvatura, una cosa. Hay algunas que persiguen por ahí en avión, son bien interesantes. Son como ahí exactamente. ¿Ok? Sobre el plan de que es un frente es simplemente algo que se propaga con esta Estados Unidos, puede ser estable. ¿Qué tipo de libro? Hay muchos posibles. Es un fenómeno muy general. Muy bien, entonces volvemos acá y entonces tenemos este modelo y la pregunta es ¿cómo puedo entender cómo esto se propaga para entender dos cosas?
¿sí? Y lo que vamos a hacer esencialmente es que uno dice, bueno, este modelo que está acá, obviamente tiene una solución, tiene solución, digamos, conocida, si ρ es pequeño. Si ρ es pequeño, conocemos la solución de esta ecuación, que es la que ha calculado. Entonces uno dice, ya, entonces, ¿por qué no hacemos teoría perturbativa o teoría, digamos, perturbativa? Para entender lo que pasa. Pero para hacer una buena teoría perturbativa, en este caso hay que hacer alguna astucia, y la astucia que uno va a hacer es que decir, ¿por qué no tomamos una solución U frente de la forma X, T, pero de la forma U frente, digamos, Fischer, Kolmorov, Petrovsky, Piskunov, ya calculamos, lo colocamos de nuevo en la forma X, menos Fischer, y vamos a usar de modo de Wolfson, que nos da la libertad, que nos da corregir la velocidad. O sea, eso si no hubiera nada homogéneo, sino con velocidad B, y la perturbación la voy a completamente estudiar colocando un nuevo parámetro que me da la posición, o si quieres, la derivada de P me da cuenta de cómo se modifica la velocidad. Ahora, por supuesto, esto era solución cuando P era constante, con ρ igual 0, por lo tanto, luego uno tiene que colocar una pequeña corrección que va a ser obviamente función de cosas, entre eso va a ser función de P. ¿Ok? Y también, por supuesto, de derivada, va a ser también función de derivada. ¿Ok? Vamos a cortar. Hago la misma idea que hice con esa interacción, pero esta es la cosa más fácil. Yo voy a simplemente preguntarme cómo este término extra que puse en la ecuación puedo tomar en cuenta para calcular y aprender si calculando para este tipo de cosas. Y lo interesante es que con esto, ya una vez que lo vamos a ver muy similar, nos va a permitir siempre en ciertos límites calcular y entender dinámica si es que tengo una solución de partida consigo, o más o menos entendido. Entonces, ¿cómo operamos para entonces encontrar, entonces, si quieren verlo así, dónde deberíamos decir, donde PDT da cuenta de la dinámica del frente en el sistema de comóvil, o sea, porque aquí todo el sistema comóvil, o sea, si quiero verlo así, esto lo puedo haber llamado Z, y me da cuenta del sistema comóvil, pero este P me da cuenta de la dinámica del frente con respecto a la solución móvil, da cuenta de la dinámica del frente con respecto a la solución común. ¿Ok? Quiero hacer eso. Y W, por supuesto, es la corrección. Además, W es una pequeña corrección. Lo único que podríamos decir por ahora, sin saber mucho, es que W, vamos a ver que es pequeño, pues es del orden de ρ de X, no es ρ de X, sino que es del orden de ρ de X, pero mucho menor que 1. En ese límite podemos hacer qué tipo de cálculo. Obviamente, la simulación de esas cosas podemos hacer lejos de este límite, pero los cálculos hay que aprender siempre a hacer esa lógica de entender lo posible a partir de lo imposible. Es decir, que es la estrategia toda la vida de la física, es tomar límites muy extremos, los cuales uno puede calcular y aprender, y después, por supuesto, uno vuelve a los límites más simples, típicamente numéricamente, que no vamos a hacer cálculos, pero son estos límites donde uno aprende. O sea, yo sé que quizás sea majadero y eso, pero yo espero que aprendan eso, o sea, que aprendan que sistemáticamente uno hace eso, uno busca el límite donde uno puede calcular y entender cosas con la esperanza de que atrapa el fenómeno, y después se lo vuelve el límite de lo real, porque de lo posible, no siempre parte de lo imposible. Sí, pues tienen que Esa es llamar. la estrategia usual de la física de toda la historia. ¿Sí? ¿Por qué En su caso. consideramos que P no dependería de X? Porque ¿para qué quieres un campo? Lo único que yo quiero, es verdad tu pregunta, o sea, fíjate, si yo tengo un frente que es el resto del espacio, como que es X, el frente es fácil, suponte que es así. Si yo quiero estudiar la dinámica, ¿para qué necesito un campo? Si lo que necesito es tomar algún punto de algún particular, y este me debería decir dónde está, qué pasa con la dinámica, es decir, si se mueve para adelante o no. Si yo coloco un P de X, me da una componente, un P que es un campo, o sea, me da otra componente hacia acá, me da información de ese campo, pero no es el caso. ¿Ok? En realidad,
Los frentes, de esta forma de decirlo, para responder bien tu pregunta, son soluciones tipo partículas, ¿no? Tienen una posición y un tamaño, y por lo tanto, si yo encuentro la dinámica de la partícula, encuentro entonces la evolución del sistema. Cuando les mostré el frente anterior, lo único que usé en realidad es interfaz. Ahí sí necesito un campo, porque obviamente se está propagando toda una interfaz y voy a encontrar una ecuación, pero ahora va a depender de P, de T y de Y, o la coordenada transversal a, en este caso, la interfaz. ¿Ok? Por ese caso, porque un problema de. Pero en este caso, puedo decir que son soluciones tipo partícula. ¿Ok? Y piensa en esto, ¿no? Porque obviamente cuando la física va a empezar a tomar revuelo, qué sé yo, recuerda como Newton pensaba que es más corpúsculo, y pensábamos que había partículas puntuales, y el centro más no debe entender muchos tipos de cosas. Pero en la práctica, cuando ya pasamos a descripciones como esta, que son campos, tenemos variables de una descripción, si quieres, a ecuaciones de tipo de parciales, ¿ok? Tenemos campos. La gracia de tener soluciones como esta es que son muy similares a las que aprendimos en los cursos de mecánica, en el sentido que son soluciones que se describen por ecuaciones ordinarias, la posición, etc. ¿Ok? Y que después la mecánica cuántica nos enseña que es un punto de vista fundamental, porque finalmente nos enseña que la teoría básica son campos, pero ahora si tenemos partículas, un electrón en la solución extendida, pero esencialmente está posicionada en algún lugar y esa entonces lo puede escribir como una posición, en una solución de un campo. ¿Ok? Entonces la misma idea, donde P, si quieres verlo así, le da la dinámica de la solución tipo partícula que ahora es un frente en este caso. ¿Ok? ¿Ok? Es un poco la estrategia que estamos usando en general. Y esta estrategia se usa en sistemas conservativos y disipativos, no cambia nada. O sea, tenemos suerte que esta solución, a medida que se mueve, se está cambiando todo. O sea, simplemente es algo que se mueve rígidamente, que va y vuelve. Se lo hace muy simple. ¿Ok? Entonces recuperamos un poco este tipo de cosas en sí. ¿Vale? ¿Respondo tu pregunta? Ok. Entonces, lo que hacemos es simplemente lo mismo. Uno toma este ansatz, lo colocamos en la ecuación y tratamos de entender, digamos, cómo es la dinámica del sistema. Entonces, por ahora, si quieren, les voy a tratar de decir entonces qué es lo que es esto. Entonces, si esto llamamos z, supongamos que z es todo el argumento, o sea, que escribimos x menos dt menos pdt, ¿ok? Como variable para colocar el sistema como móvil. Entonces, uno esperaría que dtu, dt de la variable, dtu es simplemente, eso debería ser simplemente d por la cadena du a dz por dz dt. Entonces, conocemos dz a dt. Ahora vamos a tener dos términos. Uno que va a ser simplemente, esto que es la función fkpp, fkpp, ¿ok? Por supuesto, acá también tenemos la derivada de w a dt, que hay que especificar un poco qué es lo que es. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que el primer término, obviamente de z de t, va a tener dos términos, va a tener una forma menos b, ok, más b punto, ok, por derivada de argumento de fkpp. ¿Ok? Más, obviamente, tenemos el W. Entonces, W, uno dice, bueno, ¿qué cosa W, digamos, que le va a pasar a este W? Uno dice, bueno, efectivamente, la solución depende, supongo que depende de X, de Z, o etcétera. Entonces, si yo coloco Z, va a ser sistema móvil. Entonces, si lo coloco en el sistema móvil, ¿qué es lo que puede tener? Bueno, podemos tener, digamos, también DZ de Z a de W, de T a de Z, pero entonces aquí tenemos B más punto con signo menos también. Si lo coloco, supongo que depende de Z como argumento, un alza. Y en este caso acá, por supuesto, el último término es especial, de por qué obviamente W es chiquito, y obviamente si la corrección es pequeña, si la corrección es cero, es constante, no tiene dinámica. Entonces uno espera que, lo que estoy diciendo es cero, uno espera que por supuesto P punto va a ser muy pequeño, debiera ser función de la perturbación, debería ser una función de la perturbación. Esto debe ser función de la perturbación para que las cosas funcionen bien. Entonces, hasta ahí nos queda eso de ahí. Y ahora uno va hacia el otro lado, y en el otro lado, esencialmente, ¿qué es lo que pasa? En el lado derecho de la ecuación, vamos al lado derecho de la ecuación y colocamos el ansatz y vemos qué es lo que nos queda. Entonces, en el lado derecho está el ρ, está el mu. Entonces, cuando reemplace la primera parte de la función que lanza que está acá,
me va a quedar que el lado derecho simplemente va a ser mu por u, eso simplemente es UF KPP, hasta ahí. Después me va a quedar simplemente 1 menos UF KPP. Después tengo las derivadas, me queda d a dx dos veces, es lo mismo que d a dz de UF KPP, hasta ahí estamos bien. Después tengo el W obviamente pequeño, así que es como equivalente a linealizar, ustedes tienen una lineal, entonces me queda mu por este lado, por el lado acá hay un término cuadrático, así que me queda dos veces mu f k p p, es linealizar, eso me queda multiplicado por W, ahí linealicé un W, y me quedaría un pedacito más, que es la corrección, que eso no lo tomo en cuenta, como ρ es chiquitito, la única posibilidad que guarde un término es que sea ρ de x, de la derivada de a de x de UFKPP. ¿Ok? No hay posibilidad. Como es chiquito, lo único que va a quedar de la ecuación es esta parte de acá. Y eso tiene que ser igual a lo que está allá. Por lo tanto, si reagrupamos las cosas, ¿qué nos da? Bueno, lo primero que nos va a dar, la primera cosa que deberíamos usar quizás verde, es que, fíjense, esta parte que está acá, esa parte que estoy subrayando en verde, eso y esto es solución, porque esa es la solución de la ecuación de FKPP. Eso tiene que ser solución. ¿Sí? ¿Está bien? Hay una pregunta o no. ¿Ok? Eso, ¿estamos claros? Solo para que no, por si no se pierdan. ¿Dónde por primera está la parcial? ¿Sí? Acá. El DW, esa está de T, ¿no? Sí, eso es realmente total, si quieres usar o si quieres acá, y tienes que poner la cadena. Esto depende de T y Z también depende de T. Por lo tanto, cuando hago esa derivada, la hago D a de Z y después me queda el argumento de acá. También explícitamente, si depende explícito de P, no lo coloqué. Si no voy a colocarlo, debería ser más dw a de P por P punto. También, pero eso también es chico al cuadrado. Así que también es despreciable. ¿Ok? También podría aprender explícitamente P, de hecho lo va a hacer. Entonces, fíjense que lo que estoy marcando en verde es solución. O sea, todo lo que está en verde, esta parte verde que está acá, se cancela con lo que está acá, porque mi solución es FKPP, si no perturbar, satisface la ecuación. Así que eso va a ser. Y por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda la siguiente ecuación a resolver. Esto es lo que me va a quedar la siguiente ecuación a resolver. Entonces me va a imponer para encontrar la dinámica. La ecuación que vamos a encontrar va a ser la siguiente. Para W, si junto las cosas, me va a quedar que para W, de este lado acá, nos queda este término de esta acá, así que me queda velocidad menos velocidad por D a de Z, factor común, y del lado acá paso esto que está acá, así que me queda menos mu menos 2 UFKPP, aplicado todo esto a W, igual, ¿a qué cosa? Bueno, igual a lo que me queda. Lo que me queda del lado de acá, ya usé esta parte acá, me queda esta parte acá, me queda, lo escribo acá abajo, me queda ρ de x por segunda derivada de UFKPP, más qué cosa, bueno, del otro lado tenía un P punto que no se nos que estaba acá, ¿qué pasa si el otro lado cambia de signo? Más D por, en este P, perdón, menos, más P punto por la derivada de z de UFKPP. Entonces, se fijan, ok, voy a subrayar de nuevo la ecuación. Entonces, encontramos que al reemplazar ese ANSA, encontramos de nuevo una cosa lineal. Pues tenemos un operador lineal igual a ese que está ahí, donde el otro lado es perturbación. ¿Ok? Este término que está en P, debería destacarlo, digamos, este que está acá, la dinámica de P la desconozco, esto es desconocido, y también el W es desconocido. Ambos son desconocidos. Entonces, yo tengo de nuevo la clase que tengo, y por eso es una técnica muy sistemática que llamamos función solvabilidad, que al mismo tiempo que voy a encontrar la corrección, me permite encontrar la dinámica del sistema. Por eso tengo que colocarla. Si yo solo hubiera colocado corrección y hago todavía perturbación sin darle dinámica P, me encontraría un problema, porque lo más probable es que el sistema no es invertible. Para que sea invertible, tengo que imponer que sea solución. Eso me va a obligar a encontrar una ecuación para P. Y una vez que impongo esa solución sobre P, entonces se invierte. ¿Ok? Entonces eso no hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente. Y yo me dice, pero ¿por qué esto no se va a invertir? Porque obviamente este operador es no invertible, tiene un kernel no trivial. ¿Ok? ¿Y por qué? No hay que olvidarlo nunca, es porque estos problemas, debido a las simetrías que tienen, en particular la invariancia de traslación,
me hace que ese operador siempre tenga un kernel no trivial, que es simplemente el modo de traslación. El modo de Goldstone es el lenguaje de teoría de grupo asociado a la invariancia de traslación, al grupo de simetría de traslado. Ahora, ¿cómo eso se entiende? Entonces, recordar o notar bien, ¿ok? ¿Qué notar bien? Simplemente que el operador note que el operador, este operador, digamos, menos b de a de z menos mu menos 2u f k p p, esto es una función, ¿eh? No olvidar que esto es una función, son como los operadores que usaban en mecánica cuántica, pero llamémosle a esto, seguimos llamándole L, lo definimos así. Notar bien que el operador tiene un kernel no trivial, tiene un kernel, un núcleo o kernel, no sé cómo le llaman, kernel o núcleo, solo escribo núcleo porque saben claramente esto como núcleo, kernel o núcleo no trivial. ¿Qué significa eso? Que este operador multiplicado por algún vector me da en el espacio de funciones, por supuesto, me da cero. Un vector que no es vector cero. Sería trivial si fuera cero. Si es cero, entonces estamos al otro lado, porque en este caso es invertible. Si el único b que satisface esto es cero, entonces llegar y tirar el L al otro lado, tengo solución para el doble, no tengo para qué inventar p. El problema es que necesito, entonces, promovemos p, porque vamos a ver que debido a las simetrías que tiene la ecuación, en este caso la simetría de invariancia de traslación espacial, cada vez que uno tiene un problema que tiene algún tipo de simetría, hace que los operadores linealizados no sean invertibles. Y por lo tanto, para resolverlos, hay que usar funciones sobre. Eso es sistemático. Por eso ahí se vuelve muy importante reconocer la simetría, entonces, sobre todo simetrías continuas. ¿Okay? Grupos de Lie, en el lenguaje técnico de grupos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la simetría? Bueno, o sea, la simetría es que simplemente hay, okay, ¿cuáles son estos vectores? Entonces, notar bien, tradujimos, ok, el vector propio en el espacio funciona, el vector propio no trivial es una consecuencia del grupo de simetría, del grupo, en este caso, hace más ejercicio de traslación. ¿Cuál grupo de traslación? O sea, viene de esto, pero lo que se lo muestro al tiro. Es simplemente que si yo tengo una solución U, F, U, Fischer, Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov, tengo una solución de la ecuación de la forma X menos BT, cualquier solución, si le coloco un X0 cualquiera, es solución. ¿Ok? Si yo tomo esta solución y, por ejemplo, escribo otra solución, la forma, no sé, U, F, K, E, P, de X menos BT, menos 0 más o menos 0 también es solución. ¿Ok? Trasladar esto es solución. Eso significa matemáticamente es que si yo tengo la solución, así, y como en ningún punto que el Java sistema, también es solución agarrar la misma solución y trasladarla, en este caso en decimal 0, o trasladarla y colocarla a 0. ¿Ok? Adelante, otra vez, como se le dé la gana. ¿Sí? Es solución. Si tengo una solución de una ecuación invariante de x, x a x0, agarro una solución, la solución trasladada también es solución. ¿Ok? Y eso es continuo, yo puedo tomar la traslación que me dé la gana, puede ser positiva, puede ser negativa, y por eso transformo un grupo abeliano, que es el grupo de Lie en este caso, que me dice que da una solución que es un grupo continuo que me permite definir nuevas soluciones. ¿Ok? Hay esta teoría de grupo detrás de esta idea que se llama. Y entonces, si el idea que puse acá fuera infinitesimal, le puedo mostrar que esta solución comparada a la original es igual, fíjense, voy a insistir en esta idea, creo que la entiendan bien, o sea, voy a repetir quizás hasta la última vez que enfatizar esto, pero simplemente es que si me expande la idea, si igual que esto es pequeño, entonces esto me queda la misma solución que tenía antes, pero la nueva solución tiene una pequeña corrección, y esta corrección que viene es proporcional a la derivada de la función, simplemente la derivada de esta función, así que la puedo derivar con respecto a su argumento, o si quiere la derivada de la función, u, f, k, pp, pero en este caso, obviamente, evaluada en pt menos x, y multiplicada, por supuesto, por i0, si esto verdaderamente el 0 sea muy, muy pequeño. ¿Ok? Eso, en teoría de grupo, siempre hablamos de que uno hace una deformación infinitesimal para descubrir en qué dirección en el espacio de funciones la solución pasa en función de solución en solución.
En este caso me dice en el espacio de funciones, lo que tengo que hacer es simplemente en ese espacio de funciones yo calculo la derivada y me muevo en esa dirección y paso de solución, 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 solución. Esto va a ser simplemente la derivada. ¿Okay? Eso es lo que dice la teoría de grupos. Y veamos que esto efectivamente es un elemento determinante. Veamos que debido a esta simetría, uno va a mostrar que la derivada en realidad satisface L por esa derivada igual a C. ¿Okay? De manera como tiene cualquier elemento, tiene esa propiedad. En realidad, cualquier grupo continuo, si yo tengo una solución que tiene simetrías continuas, las derivadas con respecto a esa deformación, uno puede mostrar en general, van a satisfacer que el operador linealizado, evaluado, multiplicado por esa deformación o transformación, hace que sea cero. Por lo tanto, tiene un vector tal que multiplicado el operador por eso es cero. Veamos el caso de frío. En este caso simplemente uno dice, mira, notar bien o note bien o mire o observación, note que, notar qué cosa. Que tenemos que la solución satisface esto. La solución, si quieren, incluso en sistema comóvil, la notación sistema comóvil de UFKPP es solución de esta ecuación. Es solución de la ecuación UFKPP menos, si quieren colocar aquí mu al cuadrado, se me fue un mu ahí. Aquí hay un mu que no lo coloqué. Mu ahí, y hay un mu aquí que se me fue a afectar el factor común. Mu, entonces acá me queda mu UFKPP al cuadrado más derivada. Esa es solución de la ecuación. Sabemos que la solución frente satisface esta ecuación, así que satisface un z acá, satisface esta ecuación. ¿Sí? Si toman la derivada, de lo que recuperamos, si tomamos la derivada que está acá, entonces tomamos la derivada acá, me queda menos b a de z de la derivada, lo coloco como factor común, paso todo eso al lado acá, me queda menos mu, si quieren verlo así, me queda mu por la derivada, factor común, así me queda 1, después me queda el mu, lo coloqué acá, factor común, acá está 2 veces, entonces si derivo eso, me sale 2 veces mu FKP, ¿ok? Y acá me queda la segunda derivada de la derivada, así que también tiene factor común eso, y eso aplicado sobre la derivada de UFKPP, eso. Entonces, si uno se da cuenta, es justo el L que está llamando. Es justo el L que está llamando. ¿Ok? Y por lo tanto, uno se da cuenta que efectivamente hay un B no nulo, hay un B no trivial, con B, digamos, distinto de cero, en este caso, el elemento del kernel de L es directamente la derivada. Por lo tanto, hace que este problema no sea un problema fácil. O sea, eso me dice que este operador que está acá no es invertible. Si fuera invertible, bueno, insistir, lo pasamos para el otro lado y tenemos solución. O yo dice, sí, pero está aquí derivada, sí, pero uno tiene técnicas como Helmholtz que enseñan cómo uno pasa el operador para abajo, lo expande en derivada y encuentra solución. Pero aquí no podemos hacer eso, que es muy simple. ¿Por qué? Porque el operador de allá, que es kernel no trivial, está asociado al grupo continuo de simetrías que tienen las soluciones, que en este caso es invariancia de transición espacial, y eso explica, a ver si me voy para atrás, por qué uno dice, pero ¿por qué promoví P como función de T? Porque antes P era cualquier cosa, si la perturbación P es cualquier constante, la que me dé la gana, pero cuando perturba el sistema, son esas simetrías que van a adquirir dinámica, ¿ok? Que adquieren dinámica, que van a adquirir el sistema, ¿y por qué? Porque son modos que tienen valor propio cero. Es lo que llamamos la variedad central, por lo tanto, al perturbar el sistema adquiere dinámica. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Una idea muy general esta que estoy hablando, la estoy aplicando en este ejemplo, ya se lo expliqué para su interacción, y vuelvo a explicarlo una vez más porque me parece una idea muy profunda para calcular. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros todos? Perfecto. Entonces, ya está, ya sabemos que está eso, entonces uno dice, bueno, resolvemos esto, para resolver esto, entonces, para encontrar solución de la ecuación 1, llamémosle 1 a esta ecuación, entonces, para tener solución, entonces debemos usar la alternativa de expresión. Debemos usar la alternativa de frente. Y esa alternativa de Fenton, lo que hace en realidad es simplemente tenemos que introducir un producto punto para poder tener un adjunto, y una vez introducir un adjunto multiplicado por el kernel del adjunto, y eso nos da la ecuación y nos hacemos la resolución. Y eso es lo que hacemos.
Entonces, ¿cuál es el producto punto? Entonces, el producto punto. Entonces, primero una vez decimos, ¿qué es producto punto? Bueno, entonces un producto punto general, en este caso las funciones son reales, así que simplemente debería ser el general de f, g, pero ya les dije que hay que tener una pequeña sutileza en este caso, es que la solución frente decae exponencialmente a cero y vamos a descubrir que lo operador no nos va a quedar por puntos, así que las soluciones del que del adjunto divergen. Entonces, para evitarse ese problema, lo que más nos conviene por ahora es tomar simplemente un producto punto de menos L medio a L medio, así que después tomo el límite con cuidado L tiene infinito y no tenemos ningún problema, y esto lo divido uno partido por L. Un buen producto punto, mientras si quieren tomo el infinito, después podemos hacer el infinito para cancelar. Para evitarme la, voy a insistir, igual con la interacción, algunas cosas nos van a ser infinitos, pero infinito digo por infinito, si divergen de la misma forma son finitos y usamos eso. ¿Correcto? Entonces no puedo partir infinito, infinito, porque primero infinito, infinito, porque si no, después no tiene problema, ser integrales para el infinito. Pero en cambio, esas integrales van como n, y después las divido y todas van como n, se cancela y todo queda bien. No queda bien sin problema. Entonces, introducimos este producto punto, que es un producto punto como cualquier otro. Dejamos esta parte acá en rojo, todavía no la borro. Y esto me hace que, lo primero que hace es que, eso me permite definir un adjunto. Me dice que el adjunto simplemente lo hacemos al ojo. Ya está un poco más experimentado. Ok, acá me faltó una segunda derivada en mi operador. No me dijo nada, pero aquí hay una d a z, tenemos una segunda derivada. Entonces, obviamente, este es el problema. Es una primera derivada, por lo tanto, adjunto me queda más b de a de z. Eso es porque al integrar por parte me cambia el signo, y entonces las funciones se comportan bien infinitas, lo están diciendo. De hecho, podría decir que van a cancelarse los pares o decaen bien en los lados. Después tomamos, ¿qué cosa? Esto es una función. Las funciones se pueden calcular a la izquierda y a la derecha, así que eso queda exactamente igual. Si queda el mu lo voy a dejar afuera para que nos quede más bonito. Simplemente factor común, mu de 1 menos 2 u f k p p de z. Se nos queda dentro, y dos derivadas integrando dos veces por parte queda igual, así que me queda que L es así, y volvemos a encontrar esta cosa que el operador no es autoadjunto. ¿Okay? Este operador que el adjunto es distinto a otros que difieren en un signo, pero ese signo hace una diferencia radical. Aquí hace una diferencia enorme entre este signo y este signo que está aquí. Ahí la diferencia, es la primera derivada. Si no fuera por ese término en B, sería autojunto. ¿Y por qué la gracia de cuando uno tiene un autojunto es más fácil? Porque de hecho ya conozco el kernel de L. Si fuera autojunto, conocería el de L adjunto y aplicaría condición de su probabilidad. Pero en este caso no son iguales, así que hay una pequeña dificultad técnica. Aquí tengo que realizar el kernel de L adjunto, no de L, para poder aplicar la condición de su probabilidad. ¿Okay? Entonces, les recuerdo, les recuerdo que necesito calcular el kernel, y quizá un comentario que no dije otra vez, ahora lo voy a enfatizar de nuevo. Entonces, para enfatizar cómo se ocupa el tipo de técnica. Entonces, fíjense que lo que uno hace típicamente, yo tengo un operador cualquiera W igual a, que lo voy a anotar en notación con mecánica cuántica, es un poco más natural. Entonces, lo que les digo es que para que esta ecuación tenga solución, tengo que imponer que B multiplicado B, un elemento del kernel, por B es igual a 0, donde estamos en B que está acá, pertenece al ker de la adjunto. ¿Ok? Entonces, fíjense, simplemente la no lo comenté, pero ahora es que si uno le aplica, esto quiere decir matemáticamente que B braqueteado con L, eso es 0. Eso es un elemento del kernel. Entonces, eso significa que, fíjense, si esto lo multiplico por B, entonces si tomamos la ecuación anterior y lo multiplicamos por B, nos va a quedar B, nos queda B por R por W, ¿ok? Hasta ahí vamos así. Y esto nos queda que vale B por B. Hasta ahí imagínense nos va. Ahora aquí, si quieren, aplico que esto es la definición de los puntos, así que me queda B, si quieren, aplicado en L, lo dejo así, en el sentido que se lo estoy aplicando hacia acá. Si que nadie se lo estoy aplicando hacia allá, para que quede más clara la notación. Entonces, si esto pertenece al ker, esto es 0. Así que esto es 0 por W, y por lo tanto esto tiene que ser 0.
Entonces esto me dice que si B pertenece al kernel, inmediatamente se tiene que satisfacer al menos esta condición. ¿Ok? Eso me dice inmediatamente, en una dirección es muy fácil demostrar esto. Me dice que si B pertenece al kernel, se tiene que satisfacer esta cosa. Lo que es no trivial es al revés, es partir de esto que está acá y mostrar que B entonces tiene que ser el kernel de. Se puede hacer, pero es largo y difícil. Es la otra dirección la que dice. Y una dirección es al ojo casi, es la otra dirección, es decir, que uno dice ya, impongamos que esto es cero, por lo tanto B solo puede ser un elemento del kernel de la, es la parte difícil de la. ¿Okay? Pero para cada una idea es trivial. Y uno como físico dice, ya estamos perfectos, estamos felices. Ahí hasta ya no seguimos con cosas rigurosas, pero sí. Es simplemente hacer notar que por eso uno aplica esta visión de sumabilidad, es importante. Pero la otra visión más compleja no la hacemos, sino que hacemos esta que es intuitiva y informe. Entonces necesito conocer este T. ¿Okay? El problema está que ya dije que se ve, no es fácil de calcular en general, tiene que ser tal que entonces, ¿dónde digamos, cuando son no puntos de un problema difícil en general. Y es porque es como de resolverse, que no es necesario entender la dificultad en general, es como este tipo de problemas son como operadores como mecánica cuántica, que falta una derivada, todo esto aquí nadie me dijo que falta una derivada de A de Z, de A de Z. Estos operadores son como mecánica cuántica, pero tienen este tipo de cosas que no son tan usuales como en mecánica cuántica. En mecánica cuántica tenemos operadores que son hermíticos, así que son, digamos, que son los dos puntos, y no los puntos. Esa es la dificultad que tiene. Entonces, pero esencialmente lo que uno está haciendo es tomar una ecuación lineal y preguntar si hay soluciones con energía Z. Eso es lo que estamos haciendo. Si podemos hacer una analogía con la mecánica cuántica, pero con operadores que no son, es un poco la dificultad. ¿Okay? Y como ya saben, incluso el problema de mecánica cuántica, resolver los estados con energía cero, es difícil, no es un problema fácil en general, porque hay potencial, son derivadas, pero los coeficientes que dependen del espacio. Y aquí exactamente el mismo problema. Entonces, tiene esa dificultad. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar aquel, bueno, pero le llaméis B acá y acá hay B. Entonces, me permite, lo voy a llamar phi para cambiar de usar una notación distinta. Llamémoslo con tilde, cosa que nos quede claro que no es lo mismo que la velocidad. Nada, ok, por cuidado, es velocidad. Entonces, el operador es menos B, velocidad de A de Z, de menos mu, menos 2 mu, ok, de U, F, KPP, de Z. Y esto le sumo la segunda derivada y quiero contarse que existe una solución de tilde que hace que esto se hace. Ok, en realidad lo debería operar por el otro lado, pero obviamente como aquí está la derivada, es simplemente la derivada sobre B y contar que se hace. Entonces lo que les dije era que conocíamos una solución de esta ecuación que la que está de hecho acá, por suerte está acá, no lo he borrado todavía. Esta solución de esta ecuación, pero tiene que tener un signo cambiado. ¿Dónde está el signo cambiado? Acá me he equivocado, tiene que estar con más. Es que acá está con más. Acá está con más. Entonces esa es solución de adjunto, así que tiene el más. ¿Okay? Esto acá es el adjunto. Así que tiene más. Vamos a enfatizar el más. Entonces, la solución que yo conozco es con el menos. ¿Ok? Entonces, uno inmediatamente se tienta y dice, ah, pero mira, es la misma solución que teníamos antes, pero revertiendo el tiempo. O sea, el tiempo hacia el pasado, no hacia el futuro. Y ahí inmediatamente uno se da cuenta que no hay problema. Porque recuerden las soluciones que teníamos en las soluciones de forma exponencial, por ejemplo, decae como exponencial de C. Por lo tanto, significa que decae como exponencial de algo por T. Por lo tanto, estas dos soluciones, si las hago recursivas para el tiempo hacia el pasado, no decaen, divergen. Esa es la única cosa que uno se da cuenta que si uno trata de calcular numéricamente estas soluciones que son divergentes, y puede ser que hacerlas con cuidado en el dominio finito, si uno las quiere calcular numéricamente, para poder entender que al final no es tan fácil encontrar esta solución. De hecho, la solución de Fermi-Yakob-Monroe tampoco lo sabemos calcular, solo teníamos una aproximación. Pero entonces, si quieren verlo, simplemente uno se da cuenta que por inspección, entonces colocamos por inspección, inspección, uno puede identificar que el B tilde es simplemente nuestra solución derivada de A de Z
o si quieren lo voy a colocar explícitamente de A de X de U, F, K, P, P, de X menos más de T, también T, y acá me queda menos T de T, pero evaluar menos T. Uf, o sea, estamos pensando que va a cambiar el T menos T. Hay que invertir, por eso usamos el tiempo invertido. Eso que hace por insistir es que estas soluciones, si uno las trata de calcular numéricamente, las soluciones de la partida es así. Estas soluciones, digamos, aquí decaen exponencialmente, son soluciones que van acá como constantes, pero aquí decaen con el mismo, la misma, aquí es donde decaen con menos, esencialmente, si colocamos T acá, decaen así. Estas divergen así. ¿Ok? Divergen exactamente con el signo de cambio. Bien, pero son soluciones, así que formalmente las tenemos, las podemos usar como soluciones para calcular, y vamos a calcular con ellas. Entonces, supongamos que ya la tenemos, conozco la solución, es precisamente integral con omega t con algo menos t y t que para encontrar una condición de su dualidad. Para poner que encontrar una solución para W, tengo que poner que es ortogonal. Así que hacemos eso. Pues aplicamos condición de solubilidad o condición de cada solución, condición de existencia de solución. Y en este caso, la condición nos quería así, simplemente nos diría, bueno, nos quería que, por un lado acá, tomamos estas soluciones, llamémoslas por ahora de tilde, si quieren, para que sean menos compactas, para que estén en cuanto derivada. Entonces nos va a quedar b tilde, y ahora sabemos qué es, y eso, al lado derecho, se lo aplico al lado derecho. Entonces me queda, el lado derecho es simplemente rho de x por segunda derivada de, entonces en este caso, de a de x de u f kpp. ¿Ok? La derivada acá puede ser derivada de z, eso no es problema. Si quieres puedo colocar z, z. Y me queda más p punto por la primera derivada de u, f, k, p, p. ¿Ok? Y esto impongo que sea z. Esto tiene solución si v punto v tilde punto función, si quieren, pueden insistir en la que tenemos acá. ¿Ok? Tengo que poner eso es cero. De ahí entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, esto es una integral, ¿ok? Estas pues, son formalmente integrales y por lo tanto las podemos escribir de la siguiente forma. Entonces, van a entender cómo nos queda. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, de ahí puedo despejar P. Entonces, primero que nada, voy a despejar P. P nos va a quedar igual a qué. Entonces, se va a quedar al otro lado. B tilde aplicado a qué? A rho de X de z, de en este caso U, F, K, P, P. Dividido, ok, le hago el signo, obviamente me queda menos, más sencilla, menos dividido por el mismo producto, pero esta vez aplicado a z de U, F, K, P, P. Ok, entonces formalmente nos queda eso que está ahí. Conocemos las funciones, ahora hay que darle un sentido a eso que está ahí. Si quieren esto formalmente, ¿qué es lo que es? O sea, hasta ahora lo puedo especificar más. Esto simplemente es la integral de menos L a L con L muy grande de, en este caso, bueno, si quieren es la derivada. Si quieren por ahora, en este caso, la integral obviamente la puedo hacer la variable z, el sistema común de a de z, ok, recordando que este u, el de acá, tilde, es FKPP, pero tiene una pequeña sutileza, es que tiene X, pero el T está hablado en menos T, ¿ok? Eso es lo que tengo que recordar. Acá aparece rho de X, ¿ok? Acá tengo dz, de U, FKPP, y esto es función de Z, y abajo está dividido por la integral de D a de Z de F, de U, de FKPP, evaluada en X menos T, y la otra derivada es lo mismo, pero evaluada en FKPT, y esto es de A de Z, pero esta está evaluada en X en Z, o si quieren X, T. ¿Ok? Es una integral que tengo que resolver o decir algo, porque hasta ahora uno dice, ya, pero ¿dónde está la dinámica aquí? Bueno, la dinámica está que en el argumento, no olvidar que el argumento z, la variable z, no es cualquier cosa. Z es x menos bt menos p. ¿Ok? Está aquí implícitamente, entonces la tengo que hacer emerger. Ahora uno, ¿cómo la hace emerger? Obviamente acá
tengo ρ, pero en realidad mi variable no es ρ, ahora la integración es z, así que x lo reemplazo por z, obviamente. Es decir, que acá lo que voy a hacer es que el argumento de esta función, en realidad el argumento de esta función no x, si quieren, hay x que está ahí, lo vamos a colocar así, x que lo que es, x en realidad, si lo espejo acá, es z más bt, en este caso, más p. Entonces, ahí me queda expresamente p y todas las variables, si tienen, esto acá es z, ahí lo puse así, pero eso es z, y esta parte de acá puedo reemplazar x por z, pero o si quieren, esto es una función phi de z, teniendo cuidado, o es una función b tilde de z, ¿ok? Teniendo cuidado, digamos, que fue invirtiendo el por z, ¿ok? Obviamente, obviamente, que es una función de z, uno dice, ¿por qué una función de z? Esta ecuación es una ecuación de z. En realidad, la solución de b tilde es una función de z. Simplemente por construcción se las construye entendiendo convirtiendo el tiempo. ¿Ok? Es convirtiendo el tiempo. Pero en principio es una solución de z de esta ecuación. Entonces, todo me queda z, y luego, como integral de z, desaparece todo, salvo que aquí aparece p. Entonces, ese p que tengo que emerger para que me quede. Lo que quiero descubrir, ¿qué quiero descubrir? Detrás de esta integral, lo que quiero deducir es cuál es su dependencia en p. Quiero encontrar cómo depende de p. Todo lo que voy a hacer es simplemente un número, una vez que integro. Entonces, necesito, si quieren por ahora, tengo p punto igual algo que voy a integrar, pero quiero descubrir cuál es su dependencia en p. Eso es lo que quiero descubrir. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, acá es T o Z, recuerda que son variables proporcionales. Cambiar el sistema Z finalmente es X menos PT. Por lo tanto, puedes fijar el espacio, mover el tiempo, o fijar el tiempo, mover el espacio. Es un sistema común. Puedes usar o una o la otra completa con mucha libertad. O sea, aquí lo hice en T para simplemente no divergía o sea cero, una exponencial de Z, y la otra es menos Z. ¿Sí? Claro, que acá ni siquiera como cambiar T de menos T. Aunque solo para explicarle cómo es la solución. Pero en principio, eso es para entender cómo es la forma de la solución, de qué forma tiene. Pero esta función que voy a escribir acá, esta función tiene que ser formalmente una función de z. ¿Por qué? Porque la ecuación que satisface la función de z. Simplemente quiere decir cómo se da cuenta, como cambié el menos b, es la misma solución, ahora de z, pero pilar. Ahora comparada. ¿Ok? Esa es la idea de acá, este quizá no lo explique tan claro. Entonces, ¿cómo salgo adelante? Bueno, obviamente, ρ, cualquier cosa, yo le decía, ya, pero una función periódica, uno piensa inmediatamente en serie Fourier. Entonces, lo voy a hacer primero para un solo modo de Fourier, y después lo podemos pensar para cualquier función periódica. ¿Ok? Pero primero veamos si ρ lo reemplazo por alguna función periódica armónica, y después, obviamente, en Fourier, esto lo escribo como superfunción armónica, con intercambio, integrales, sumatoria. En realidad no tengo ningún problema para hacerlo para cualquier función armónica. ¿Ok? Porque toda función periódica, la teoría me dice que se escribe como serie Fourier, por lo tanto, si lo entiendo como un modo arbitrario armónico, lo entiendo como cualquier modo, inmediatamente. ¿Ok? Entonces, por simplicidad, primero hagámoslo para una función simple armónica para entender, y después lo hacemos para cualquier función periódica que me dé la gana. ¿Ok? En el experimento lo colocamos función armónica, lo colocamos función complicada. Entonces, lo que hacemos entonces, por simplicidad, primero, por simplicidad, para entender, hacemos que ρ de x, si quieren, sea una función simple de la forma simplemente a, si quieren, coseno de kx, por ejemplo, kx. ¿Ok? Y después la sombra de la expresión. Realmente va a salir. Entonces, eso se traduce que acá, fíjense, voy a tener a coseno de k de z más bt más t. ¿Ok? Y yo lo que quiero sacar es el p para afuera, porque este argumento de acá, digamos, bt, como estoy integrando en z, bt realmente, estoy integrando en z. Lo que va a ser con dependencia importante es el p. Uno quiere sacar el p para afuera de la integral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, si quieren lo puedo tomar junto con eso. Esto es simplemente el coseno la suma, entonces uno dice, mira, esto simplemente es, ¿qué es? El coseno el primero, ¿ok? Por el C, en este caso, simplemente va a ser el coseno al segundo. ¿Ok? Esto usando el coseno la suma de dos ángulos. Esto menos es simplemente el seno del primero, por, si quieren verlo,
el seno al segundo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es el coseno de ángulo. El coseno de ángulo nos queda que es el producto de coseno de seno y restado. ¿Ok? Vamos a meter. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Bueno, lo que va a hacer esto, fíjense, formalmente, esto siempre lo puedo hacer, ¿están de acuerdo? Esto, si quieren, lo reemplazo acá, y entonces al reemplazarlo acá, esto me va a quedar una integral de coseno en z, por después voy a integrar seno en z, es una integro, va a depender cómo son estas funciones, pero eso me da un número, una vez que integre en z, es un número, que puede ser positivo o negativo, no yo no sé el signo, por ahora, pero es un número, fin. ¿Ok? No. Por lo tanto, eso me dice que cuando reemplace eso en esta ecuación de acá, formalmente, por ahora, si quieren puedo notar coeficientes, que los puedo notar como coeficientes, por ahora, al reemplazar eso, voy a contar que va a haber un término, llamémoslo ahora alfa por ahora, alfa de proporcional a coseno de bt más p, y va a haber otro, llamémoslo beta, proporcional a, en este caso, seno de bt más p. Ok, donde alguien dice, ya, pero ¿qué es alfa y qué es beta? Se lo puedo escribir precisamente. Son solo integrales, es un número, pero conozco su expresión explícita. O sea, no es simplemente que, bueno, hay que calcularlo. Si conozco las soluciones, las calculo. Si, además, tampoco he dicho cuál es el frente que estoy usando, porque son frentes que se mueven más rápido que la velocidad mínima. Esto vale para cualquier frente que se propaga. En realidad, voy a contar que alfa, si quieren, lo puedo definir como, si quieren, la integral de menos n medio a n medio de qué, de haber reemplazado acá, así que va a aparecer un a, y saqué el factor común, de qué cosa, de la derivada, si quieren, o si quieren, de tilde, de z, si quieren para que sea más fácil, de qué, de simplemente coseno de kz, y esto multiplicado por la derivada de a de z de u f kpp, ¿ok? Integrado en z, dividido, por supuesto, por otra integral, que abajo es simplemente la derivada de z, o si quieren, b tilde de z, o hacer esa notación que vean claro que es la integral de z, de medios, y acá está multiplicado por z de u, f, k, pp, de z, ¿ok? Entonces, si yo conozco la solución y conozco, invierto, son un número, hay que calcular. ¿Ok? Ya sé que tiene algunas dificultades con él, porque las divergen y convergen, pero es va como R y también va como R, y da un número infinito, que no depende de él. De hecho, tengo que tomar después el límite con el infinito, va a cambiar un número finito. ¿Ok? Bueno, ahora tomo el infinito. Por supuesto, el beta es la misma cosa, no cambia en nada, lo anotamos aquí. Ok, el beta va a ser exactamente lo mismo, la única astucia, entre comillas, es que aparece menos A, porque aparece menos A, pero hay un menos acá por la expresión del seno. Y obviamente, si alguien dice, ya, pero para cualquier error que se le ocurra, coloco una sumatoria de KN y hago lo mismo. Me da acá siempre lo mismo. Para que así miran, lo único que va a cambiar es que va a ser acá una sumatoria, y la única diferencia que acá uno dice, ¿y dónde va a cambiar en nada? Es que estos coeficientes van a ser suma de muchas integrales. Esto siempre va a ser como factores comunes, porque están para afuera exactamente. ¿Ok? No dependen del K que está. ¿Ok? O sea, no, siempre no. Acá me equivoqué en algún lado. ¿Dónde? Acá. Puse el K, pero aquí hay un K. Pero ahí se ven, hay un K aquí y un K aquí. Se me fue. K aquí, K aquí, K aquí, y K acá. Y por lo tanto, entonces hay un K. Entonces sí me hay que hacer un montón de sumas con K ahí, factor común, y esto multiplicado por K aquí. Por lo tanto, cuando haga la fluidez, sí van a quedar integrales porque van a depender del K y todo. Pero tiene la misma forma, el total tiene la misma forma, eso es lo que quiero decir. Y, ok, no me queda mucho tiempo, pero, ok, no lo alcancé completamente a resolver, pero no importa, voy a explicar en qué dirección nos vamos a mover. Entonces, pues aquí seno, lo que cosa que cambia es un seno de K, Z, de Z, U, F, K, P, P, integral de Z, dividido, por supuesto, por el mismo tipo de integral de menos L medios a L medios, ok, de, en este caso, de, el operador está por DZ a U, F, K, P, P, de. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Bueno, ahora, formalmente, esto es un número. Entonces, fíjense, tengo un coseno o un seno, nos saca factor común, por ejemplo, 1, 2, y de tal forma que esto me queda de nuevo la suma de las funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan de este truco que es uno divide esencialmente por alfa cuadrado en beta cuadrado, y esto lo transformamos en, o sea, en la fase? Es decir, que formalmente acá puedo escribir esto alfa cuadrado, beta cuadrado,
alfa cuadrado, beta cuadrado, y esto lo multiplico por alfa cuadrado, beta cuadrado, y por lo tanto, lo que uno encuentra cuando hace eso es que esto es solamente una fracción, esto es otra fracción, y por lo tanto uno puede escribirlo no como seno, coseno, y entonces uno escribe ahora de nuevo como suma de función trigonométrica, uno reconstruye la función, y cuando uno reconstruye la función, uno llega a la siguiente expresión en general. O sea, siempre se puede hacer eso, es que simplemente la ecuación para p punto por ahora simplemente va a haber aquí un factor, esto está acá, que por ahora si quieren, ok, lo llamo por ahora, no sé, gamma si quieren, total, para discusión no es relevante lo que quiero decir, y esto lo puedo escribir siempre como un seno o un coseno, si acá esto digo que esto es seno, es coseno, lo puedo escribir como un seno de simplemente bt más p más una fase. Obviamente esta fase tiene que ver con coeficientes alfa y beta que calculo. Y el gamma, por supuesto, es simplemente alfa cuadrado, beta cuadrado, calculo. Entonces, llegamos a una ecuación como esta. Y ahora, ¿qué uno puede aprender? Para que digamos, bueno, hemos hecho toda esta cantidad solo para entender a uno. Bueno, todavía no está todo completamente claro, uno puede cambiar la variable y escribir t más t en la nueva variable, pero nos van a descubrir que nos queda esa nueva variable derivada igual a la velocidad más una función pequeña. Esto es lo que llamamos ecuación de Abner, que nos va a explicar que esto oscila cuando se propaga. Pero falta solo eso para poder explicarle, aquí está el resultado, aquí está el resultado, y con esto es equivalente a tener una velocidad constante. O sea, solo para indicar, ¿no? Solo permítame escribir solo esta última ecuación, es solo para entender. Entonces, si hacen el siguiente cambio de variable, ya lo van a entender. O sea, la velocidad, en realidad, la presión que se propaga al frente no es PDT, sino es la derivada, es B más PDT. Por eso la velocidad está probando al frente. ¿Ok? No en el sistema común, sino en el sistema inicial. Entonces, se ocupan como variable phi, si quieren verlo así, phi igual a bt más p, que realmente es como se propaga al frente. O sea, la derivada de esto es la velocidad al frente. Esa es la velocidad al frente. Y entonces ocupo esto como variable, no P. Voy a contar que en esa ecuación que está ahí, phi punto vale B más P punto, pero P punto vale coseno o vale gamma seno de phi. Ok, se phi, no. Debe llamar. Me queda esto. Y aquí hay un K, pues. Hay un K que es viendo. Entonces, ¿qué es esto? Solo para terminar el comentario, esto que está acá, ¿qué es? Bueno, si esto se lo imaginan como si esto fuera la derivada de un potencial, para hacer una analogía mecánica, esto que está acá es una fuerza constante y esto es una fuerza periódica de phi. Eso es análogo a tener una partícula en un potencial armónico así. Este tipo de potencial lo llamamos tabla de Laval, en inglés. Simplemente un potencial que nos dice que cuando la velocidad es muy grande, es como medio así. Cuando la velocidad es muy chica comparada con este gamma, esto es así. Por lo tanto, dice que si tengo una partícula, vamos a ver que esta entonces cuando se propaga, debido a que esto es periódico, entonces va haciendo oscilaciones lentas, que fue lo que vimos muy grande. ¿Ok? Y esencialmente eso es lo que dice esa ecuación. Esa ecuación se puede resolver analíticamente, entonces son funciones un poco complicadas, pero se resuelve perfectamente como tangente, cotangente. De todas formas, resolver esta ecuación no hay ningún problema, pero bueno, hay que resolver. ¿Ok? Es un lugar para comentar cómo se resuelve esa ecuación, que es una ecuación muy útil para explicar cómo se están moviendo estos frentes. O sea, lo que me dice esto, si todavía sin resolver nada, es como se mueve simplemente, no con velocidad constante, sino con una velocidad que está, en este caso, modulada. Y cuando coloco todos los modos, simplemente acá me queda una función periódica. Es el mismo razonamiento. Solo que mi tabla de Laval, en vez de ser armónica, es una función periódica complicada, que puede ser elíptica, que se le ocurra. O sea, acá simplemente hacer sumatoria de muchos modos. Pero de nuevo es una constante, no una función periódica que puedo calcular. Explícitamente conozco los gamma, conozco los K, conozco los phi perfectamente, así que con eso determino la dinámica. ¿Ok? Me falta solo rellenar más, pero eso puede contar para cualquier potencia. ¿Ok? No sé si les quedó claro o no, pero lo que hice fue, si resumir la idea, es que perturbé el sistema. Tengo una ecuación a derivadas parciales y la transformé en una ecuación ordinaria, muy simple, que corresponde a una partícula sobreamortiguada en un potencial periódico. ¿Ok? Eso es esencialmente lo que hace, y eso fue lo que intuimos. O sea, cuando esto se propagaba,
se dio por ser periódico. Lo divertido es que para explicar el resultado experimental, lo explicar la próxima vez, que siempre el potencial periódico hace que la velocidad sea más grande. Y lo voy a explicar después porque el experimento hace que siempre se propage más grande. ¿Ok? Pero eso lo discutimos la próxima vez, que va a ser online. No olviden que la próxima semana es receso, si bien no nos vemos, yo voy a hacer una tarea y dos, pero la semana de receso no la voy a contar, pero después voy a estar 2 semanas fuera y después, bueno, si la suficiente clase, voy a tratar de conectarme online a nuestro horario de clase, ¿ok? Pueden estar o no, de todas maneras voy a grabar igual las clases por si acaso, ¿ok? Y esto lo voy a mostrar ahora. Yo vuelvo el 20 por si acaso de mayo, es el 21 es, ¿no? O que martes o algo así, voy a estar acá, pero creo que es feriado en Chile, ahora no recuerdo. Debería ser feriado. Ahí viene. Ok, eso. No sé si tienen alguna pregunta, observación o comentario. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, nosotros estamos viendo personalmente, de aquí a unos 20 días más, desorden.